Muy buenos días, queridos amigos y oyentes. En esta mañana, la familia Jiménez de Cuesta les extiende las más sinceras, bienvenida a esta conexión. El único propósito para realizar este video, querido amigo, querido hermano que nos escucha en esta mañana, tiene un solo propósito: alentar tu vida. Si eres creyente, alentar tu fe. Si no eres creyente, darte una perspectiva diferente, distinta, una perspectiva buena, agradable, motivante. Y para ello vamos a estudiar un fragmento de la Biblia. Así que queremos en esta mañana invitarte a hacer una oración. Oramos al Señor en esta mañana. Querido Padre que estás en el cielo, bendecimos tu nombre. Queremos decirte, Padre querido, que estamos aquí en casa, que estamos en nuestro hogar, pero en nuestro corazón llevamos el deseo de alabar y glorificar tu nombre. Y para ello, pues, elevamos y abrimos nuestro corazón a ti, porque solamente, Señor, estando en comunión contigo, recibiendo tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu espíritu, a través de tu palabra podemos formar un puente que puede llegar a tantas mentes y tantos corazones angustiados, desesperados, y que a veces no podemos entender o comprender el motivo o por qué ocurren las cosas, pero cada vez que pasamos una prueba, que experimentamos algo negativo que causa dolor y sufrimiento en nuestras vidas, sacamos lecciones interesantes a la luz de tu espíritu. Danos tu bendición, Señor, en esta mañana y síguenos dirigiendo y conduciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues vamos a cantar una alabanza. Vamos a alabar a Dios en esta mañana primero. Hay un canto maravilloso, ¿verdad?, que canta el grupo Legado. Tal vez puede ser una versión un poquito diferente, ya que vamos a agregar ciertas palabras para darle un sentido más apegado a lo que estamos viviendo en este tiempo, más allá del sol. En casos de la vida te da seguridad, enfrentas hoy los cambios que el tiempo obra en ti, mas Dios te invita a volar más allá del sol, a cielos nuevos donde hoy se encuentra tu hogar. Más allá del sol hay un cielo preparado. Oye como Cristo te llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero y ve tú de su gloria la que nadie vio jamás. Oye como Cristo te llama hoy a ti, prepárate y predica, todos claman por
Ese canto tiene muy buena inspiración. Ese canto es un canto tan hermoso, motivante, pero querido amigo, en esta mañana yo pregunto, si tú no eres creyente, todas esas promesas que se mencionan y que te invitan y que te llaman y que te exhortan, no podrán tener ningún impacto. Esa es la realidad. No puede promover algo dentro de ti que no existe, que no hay. Y es la falta de fe y de credibilidad en el Señor. Yo también no creía en un tiempo. Yo sabía que existía un Dios. Decía, hay un Dios que hace llover, hay un Dios que hace maravillas, que el sol, que la lluvia, que el viento. Pero necesitamos ir un poco más allá. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero hay que estudiar la Biblia, hay que creer en la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y atención, y dice ahí Timoteo, y es útil. La palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es muy útil. La incredulidad es inútil. La incredulidad no te sirve para nada. Inclusive como ser humano hay que tener fe en algo, creer que podamos realizar, que podamos lograr, que podemos hacer, que podemos alcanzar. Si alguna persona no tiene ese aspecto motivante dentro de su vida, esa persona está destinada al fracaso. Pero la palabra de Dios es el medio para alcanzar los sueños, las metas. Pero existen mentes negativas y mentes positivas. Y es de que lo que acabo de dar un pequeño ejemplo hace un minuto. Una persona que tiene una mente negativa dice, no puedo, no se puede. No, es imposible el que tiene la mente negativa. Pero la persona que tiene una mente positiva dice, sí puedo, sí se puede lograr, se puede realizar, se puede alcanzar. Y ya teniendo ese tipo de mentalidad, o sea, eres inspirado, eres movido, eres impulsado. Ahora imagínate desde la perspectiva humana, no poniendo a Dios delante o enfrente. Ahora, si tú, con ese tipo de mentalidad que tienes, le dieras un lugar a Dios en tu mente y en tu corazón, imagínate las cosas increíbles, maravillosas que podían realizarse, que podían ocurrir, que podían traer a tu vida. Pero también quiero mencionar alguna forma o algún tipo de cuestiones por la cual el hombre no quiere acercarse a Dios. Primero, dice, es que en la Biblia, si tú lees la Biblia dice no hay que tomar, no hay que andar con otras damas, no hay que portarse mal. Toda la Biblia dice que hay que portarse bien, que hay que ser bueno, que... ¡Wow! Pero yo esta mañana quiero que estudiemos un texto de la Biblia. Se encuentra en el capítulo 12. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, vamos a leer algo muy interesante. Mira lo que dice así. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Comienza diciendo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pon mucha atención. Ya desde ese momento, ¿verdad? Estamos teniendo acceso ya en ese momento a una perspectiva negativa. Tú dices, yo me voy a acercar a Dios para que Dios me golpee, me lastime, me hiera, me restrinja, me quite. Entonces mejor no. Yo estoy bien así.
Y sigue diciendo el versículo 7. Si soportamos la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque el que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y vamos a seguir leyendo. El versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Pero me voy a regresar un poquito al versículo 7 y al versículo 8. Lo voy a leer una vez más. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se les deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Atención. Si tú eres padre de familia, aquí tenemos algo muy interesante. Si tú dejas que tu hijo haga todo lo que quiere, si tú le cumples todos los caprichos a tu hijo, si lo consientes en todas las cosas, entonces dice la palabra de Dios que tú estás tratando a tu hijo como si fuera un bastardo, como si no fuera tu hijo. Aunque hay quienes reciben a una dama con 2, 3 niños y esas personas aman a esos niños como si fueran suyos. Pero aquí el texto dice, si son tus hijos propios, que tú los engendraste, tu esposa los tuvo y forman parte de tu familia, y tú a esos hijos no les pones disciplina, entonces los estás tratando como si fueran bastardos y no como si fueran hijos. Porque les estás haciendo un terrible daño. Hoy todos conocemos la posición de verdad, de derechos humanos, ¿verdad? No golpees al niño con la regla, no golpees al niño con el cinturón, no le puedes jalar la oreja, no le puedes jalar el cabello, no lo puedes maltratar, porque estás cometiendo un delito. Pero la pregunta del millón es, ¿qué leímos en la Biblia hace un minuto? Dice que Dios a nosotros nos ha aplicado una disciplina, y una disciplina muy severa. ¿Y por qué nos ha aplicado a nosotros Dios una disciplina muy severa? Porque sabes, amigo, si tú estudias la Biblia y lees el capítulo de Isaías 53, el texto comienza diciendo, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, veremos su rostro como raíz en tierra seca, que no tiene buen parecer ni hermosura, despreciado entre los hombres, como que no le pusimos atención y como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no le estimamos. Y él fue castigado, herido y lastimado y golpeado, y llevó en su cuerpo y en sus carnes el castigo que nosotros habíamos de recibir. Ahora la pregunta del millón es, ¿por qué Cristo recibió ese castigo? Ese castigo es una forma de disciplina para hacer entender que la vida, el comportamiento, la condición presente de este momento en tu vida es incorrecta. O sea, el ser humano, el mundo vivía en pecado, en maldad, en desobediencia, en corrupción, adulterios, hechicerías, brujerías, enemistades, asesinatos. El mundo está lleno de pecado, el mundo estaba lleno de maldad. Y este mundo necesitaba una disciplina. Y Dios, esa disciplina, nos las iba a aplicar a nosotros. Pero Dios Jesús no se la aplica a ellos, aplícamela a mí. Y por eso Jesús vino a morir. Ahora, el texto continúa diciendo, por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nosotros los venerábamos. ¿Por qué pues no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y dice el versículo 11, es verdad
que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es interesante la Biblia, es maravillosa cómo motiva, te abre el entendimiento. Dice que la disciplina al presente, en el momento que se aplica en la vida del ser humano, parece un castigo cruel. Pero al final da fruto apacible. Mas Él llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando haya puesto su vida en expiación, en rescate por nosotros, verá linaje y la voluntad de Dios será prosperada en sus manos. Amigo, si Jesús, para poder ganar el alma, la vida de cada individuo, de cada persona que hoy, por su misericordia y amor, por esa gracia que hoy nos arropa, nos cubre y nos permite seguir existiendo y nos permite seguir viviendo esa gracia bendita, la vida de Jesús, su sacrificio, su sufrimiento. ¿Y qué fue eso? Fue una severa disciplina. Una disciplina que llevaba muerte. Pero Él la recibió con gozo, sufrió ese dolor, pero al mismo tiempo dice que Él, viendo lo que traería como fruto su aflicción, continuó adelante, sufriendo, padeciendo en carne propia el sufrimiento y la muerte. Llegó a la meta final de su resurrección. Y hoy está haciendo una obra maravillosa en favor de nuestras vidas. Voy a ir al capítulo 1 de la carta de los Hebreos, porque queremos ver algo ahí muy interesante. Porque estamos hoy viendo un tema que nos va a motivar, que nos va a ampliar un panorama perspectivo de lo que tenemos presente, de lo que hoy, así a corta vista, no podemos ver. ¿Cómo qué? No hay necesidad que yo te lo mencione o que te lo diga. Todos sabemos lo que el mundo está viviendo hoy. Muerte, enfermedad, crisis económica. Todavía no hay crisis alimentaria. Esperemos en Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros y le dé sabiduría a los científicos para que encuentren una vacuna o los recursos y los medios para frenar esta pandemia. Porque si no fuese así, hermano querido, se va a poner muy difícil esta situación. Pero nosotros los cristianos creemos en Dios, esperamos en Dios, confiamos en Dios, que detrás de todo esto, que no es sino solamente un acto de disciplina para el mundo, para que la humanidad despierte, para que la humanidad entienda que el caminar, el actuar, el obrar con tanta injusticia, con tanto asesinato, con tanta muerte, con tanta guerra, con tanto pleito, ya es insoportable en este mundo. Que era necesario que el mundo se detuviera por un minuto, que el reloj se detuviera por un instante, aunque el reloj sigue avanzando. Y hoy nos hemos detenido y estamos razonando, cada quien en su hogar, en su casa, en su habitación, en una mesa, en un sillón, no lo sé, pero estamos pensando. Y la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Hace un minuto en una transmisión que realicé, canté un canto. Hoy más que nunca. Y el canto dice, sé que hay cosas que no comprendemos, no sabemos el por qué. Si existe Dios, ¿por qué las permite? No podemos entender. Humanamente, fuera de las Escrituras no lo podemos entender. Pero celestialmente, divinamente, a la luz de las Escrituras, lo podemos entender. ¿Y qué podemos entender? Que debemos estar tranquilos, que debemos estar en paz, que debemos de guardar la tranquilidad, la cordura, no desesperarnos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días o posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Atención.
Jesucristo es el heredero de todo. Y por quien a través de Jesucristo creó el universo. Jesús es el creador. Versículo 3, interesante. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, dice, la imagen misma de su sustancia. ¿La sustancia de quién? De Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿cuánto tiempo hace que estoy en medio de nosotros y todavía no me conoces? Porque le dijeron a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, ilústranos, enséñanos al Padre. Y él dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen. Interesante, ¿no? Lo que Jesús dijo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, atención, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el mundo, el universo entero, Dios lo sostiene con su poder y su buena voluntad, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahí está, Isaías 53, Hebreos 12, donde estaba hablando, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tengo un fuerte amén. Muchos preguntan, oye, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué hace Jesús ahí? Pues está sentado. No. Jesús está ahí efectuando una obra maravillosa de intercesión. Jesús está realizando una obra de intercesión. Y esa obra de intercesión, ¿cómo la realiza Jesús? Hay muchos cristianos que dicen, nosotros no guardamos la ley de Dios porque nosotros estamos bajo la gracia. No necesitamos guardar la ley ya pasó, la ley ya terminó, Jesús clavó la ley en la cruz del Calvario. No, amigos, Jesús no clavó la ley en la cruz del Calvario. Jesús fue clavado en la cruz del Calvario, que es diferente. Jesús en el capítulo 5 del libro de San Mateo dice, yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino he venido a cumplir la ley. ¿Y qué demandaba la ley respecto al pecado? Romanos 6:23, como dice, porque la paga del pecado es la muerte. El fin de pecar, la meta al pecar es morir. Pero Jesús lo cambió al morir en la cruz. Porque la muerte que nosotros merecíamos, Él la recibió. Él murió por nosotros. Él recibió la muerte y nos dio su vida. Y esa gracia que Jesús imparte, ¿verdad? Porque la gracia es Cristo. Jesús es la gracia redentora y salvadora. Por eso vivimos, por eso existimos, por eso nos movemos, por eso seguimos. Pero la ley de Dios está vigente. El problema más grave de la humanidad es que no respetan a Dios, es que no aman a Dios, es que no honran a Dios. Y por eso tenemos problemas terribles. Por ejemplo, si nosotros honráramos a Dios, como dijo Jesús en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos y estaréis en mi amor. Yo guardo los mandamientos y mi Padre me ama. Si nosotros honrásemos a Dios, amásemos a Dios, no robaríamos. Porque la ley de Dios dice, no robarás. Si nosotros honrásemos a Dios y amásemos a Dios y tuviésemos presente la ley de Dios, no cometeríamos adulterio. ¿Cuántos matrimonios destruidos? Familias destruidas por causa del adulterio. Un matrimonio que vivía felices, dichosos, prosperados. El hombre o la mujer cayeron en una relación extramarital y trajeron maldición. Sembraron maldición en sus vidas, en su familia y en su hogar. Y el mundo está destruido. Jamás levantaríamos una mano, un dedo en contra de una persona. ¿Por qué?
Porque dice Dios, no matarás en sus mandamientos. Hoy el mundo se ha detenido. Y hoy debemos de pensar, pero no debemos de pensar con la mente limitada. Debemos de permitirnos la oportunidad de que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios tome nuestra mente y nos haga pensar más allá de la perspectiva personal, egoísta de cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas son despojadas de sus bienes y legítimamente les han robado, les han quitado? ¿Cuántos padres están abandonados en un rincón? Tienen 4 o 5 hijos, doctores, ingenieros, licenciados. Los padres están abandonados. Yo viví el caso en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, una mujer que es empresaria de Cárdenas, riquísima, hoteles y negocios. Fuimos a visitar el asilo de ancianos con un hermano y me dice el hermano, que era de ahí de Cárdenas, hermano, Arturo, ¿sabe quién es esa persona que está ahí? Le dije, no, no. Dice, ella es una gran empresaria de aquí de Cárdenas, Tabasco. Sus hijos la vinieron al asilo y aquí la dejaron. Se repartieron los hoteles, los negocios, todos se repartieron y hoy la tienen ella aquí. Yo te pregunto, amigo, si ellos amaran a Dios, si ellos observaran los mandamientos de Dios, ¿qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Lo dice la palabra de Dios y es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué no nos detenemos un minuto? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no hacemos un alto? ¿Por qué no tomamos la palabra de Dios? Y entendemos que lo que está pasando, que en realidad lo que está sucediendo, ¿no será que Dios nos está disciplinando? Y si Dios nos está disciplinando, porque dice Hebreos capítulo 12 y versículo 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quiero decirte que después de esto, si nosotros reflexionamos y acudimos a Dios y doblamos nuestras rodillas y le pedimos perdón y hacemos un pacto, un compromiso importante, necesario en la vida de cada individuo, de cada persona, de obedecer a Dios, de amar a Dios, de amar a nuestros semejantes, de amar a nuestro prójimo. Tal vez pasando esta terrible pandemia podrían venir cosas mejores para el mundo y para cada familia y para cada persona. Pero la gente es indisciplinada. Quédense en casa. Y otros dicen, no, no está pasando nada, mire que es mentira del gobierno, lo está inventando, no es cierto, lo hacen para asustar a la gente. Querido amigo, quiero decirte que no, no es cierto. Hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente que está muriendo. Y hay quienes se atreven a decir hoy, un noticiero muy famoso, que no voy a decir el nombre, está diciendo, no le hagan caso al doctor Gatell, no le hagan caso a ese hombre, es un mentiroso. Salgan, vayan, trabajen, hagan el negocio. No es cierto, amigos, no. La misma escritura, Pablo dice, sométanse a todas las autoridades, sean obedientes con las autoridades. Si las autoridades hoy dicen, quédense en casa, si las autoridades hoy dicen, por favor, resérvense, si va a salir, que salga uno a comprar a la tienda y que regrese, que se lave los pies, la chancla, la mano, los zapatos, que se cambie de ropa. ¿Por qué? Porque el gobierno está cuidando la integridad de tu familia, de tu vida, de tu persona. Así como Dios igual se preocupa por nosotros. Queridos amigos, como dice segunda carta a Timoteo 3:15, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que todo hombre de Dios sea perfectamente capacitado para toda buena obra. Jesús está en el cielo. El capítulo 8, 9 y 10 de la carta a los Hebreos nos hablan que Jesús, ¿verdad?, fue al cielo. Y te quiero dejar con esta lectura para que reflexiones y medites y pienses.
Ya es momento y es hora de comenzar a tomar en cuenta a Dios, de escuchar a Dios, de oír a Dios, de obedecer a Dios. Capítulo 8 de Carta a los Hebreos. Ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del verdadero santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todas las iglesias que existen en el mundo no son el templo de Dios, son una figura del templo de Dios. Porque el verdadero templo de Dios está en el cielo, no está en la tierra. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer por él mismo, porque un sacerdote instituido humanamente es un pecador, pero el sacerdote constituido divinamente no tiene pecado, porque el sumo sacerdote es Jesús. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, refiriéndose a Cristo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Eso quiere decir que a Moisés se le mostró una maqueta en el monte Horeb, donde se le dieron los mandamientos, y le dijeron, mira, tú vas a hacer un santuario, vas a hacer un templo así, de esta forma, de estas medidas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque refiriéndonos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Amigos, la palabra de Dios es maravillosa. Y es por eso que nosotros debemos hacer caso de la palabra de Dios. Y en esta mañana yo te exhorto en esta mañana a reflexionar, a pensar. Y como dice el dicho vulgar, borrón y cuenta nueva. Comencemos de nuevo, comencemos de cero, recibiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda Timoteo 3:15, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfectamente y cabalmente entrenado para toda buena obra. Nadie puede hacer el bien si no conoce a Dios. Dice ahí la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Cristo nos amó de una forma maravillosa, de una forma paternal, de una forma responsable. Jesús ascendió a los cielos, traspasó los cielos y hoy está en el santuario celestial, en el verdadero santuario, no hecho de mano humana, sino por Dios. Y está realizando una obra maravillosa en favor de tu vida y de la mía. Aprovechemos el tiempo de gracia, porque cuando el tiempo de gracia se termine, entonces los que están siendo, como dice, ¿verdad?, el pastor pentecostés, de otra denominación, yo te tengo bajo cobertura, no te preocupes, haga algo parecido, no,
El tiempo de gracia está bajo cobertura, está bajo protección, pero la pregunta es, cuando la gracia se termine, ¿qué va a pasar? Porque la gracia va a terminar. El fin del tiempo de gracia está cerca por todo esto que estamos viendo. Así que reflexionemos y busquemos a Dios con todo el corazón. Vamos a orar en esta mañana, hacemos una oración para terminar con el estudio de su palabra. Querido Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias en esta mañana porque estamos en casa, tenemos alimento, hay sopitas, frijolitos, hay ensaladas. El alimento está, Señor, también se nos ha pasado de parte del gobierno, bendice este gobierno, ha traído una despensa, tenemos agua, tenemos salud y tenemos la oportunidad de poder transmitir nuestra fe a través de esta tecnología. Gracias, Señor, porque nos ha dado la posibilidad de adquirir estos instrumentos que son útiles cuando son usados en beneficio de otras personas. Gracias, te pedimos por todas las familias representadas del mundo, te pedimos por todos los doctores, las doctoras y doctores, por todos los enfermeros y enfermeras, por todas las personas que trabajan limpiando el hospital también, por cada persona que está en un escritorio anotando los nombres de los pacientes. Te rogamos, te suplicamos, te pedimos perdón por sus pecados y los nuestros, te pedimos perdón por los pecados del mundo, te suplicamos, Padre querido, que la sangre de Cristo nos cubra, que si alguna persona no ha comprendido, no ha entendido a través de la luz de la Escritura, entienda que ya es tiempo de volvernos a Dios, de buscar su rostro, de acercarnos a Él, de pedir perdón. Padre, gracias por nuestros hijos, por su alimento, por nuestros padres, por su alimento. Gracias por todo, Señor. Bendito sea tu nombre. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto por tus hijos. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos.